Por un lado, la implementación de una política de terror, es decir, la perpetración de crímenes de lesa humanidad, que supusieron perpetraciones de delitos como la desaparición forzada de personas, la apropiación de niños, la instalación de una represión clandestina en donde el propio Estado ejerció el terror sobre su población civil, una población que se vio impedida de todo tipo de defensa porque no tenía a quién recurrir frente a la violación de sus derechos y sus garantías mínimos. Por un lado, ese accionar terrorista, y por el otro, la política económica y el tipo de relaciones de clase que se establecieron durante esa dictadura. Esa dictadura implicó una enorme transferencia de ingresos de los sectores populares, particularmente de los asalariados, hacia y en beneficio de los grandes grupos concentrados del capital. Digamos, la política económica implicó a la vez un enorme endeudamiento del Estado, pero también de los privados, y que hacia el final de la dictadura esa deuda privada fue estatizada y asumida como una deuda pública, estatal, nacional, que todavía todos los argentinos estamos padeciendo. Esas serían como las dos grandes líneas para pensar la dictadura, su accionar represivo, pero también su política económica y de clase. Está bastante invisibilizada la pata civil de la dictadura. Insisto, una cosa es ser los especialistas de la historia reciente, en lo académico, donde se insiste que esto es una dictadura cívico-militar, y otra es en la prensa o en los discursos que circulan más corrientemente. Y por otro lado, claramente, la política de los juicios afectó exclusivamente a la pata militar y dejó impune prácticamente a toda la pata civil de la dictadura. Es decir, se ha juzgado y se sigue juzgando a los perpetradores directos de la represión, pero esto solo era una pata de la dictadura, solo era una parte. Esa dictadura fue tanto cívica como militar, insisto. Si bien el control, el diseño y la implementación del plan represivo quedó en manos, en primera instancia, de las Fuerzas Armadas en su conjunto como institución, pero bajo su control de todo el aparato represivo, gendarmes, policía provincial, federal, digamos, de todas las fuerzas de seguridad, no nos podemos olvidar que el control de la economía estaba en manos de civiles, pero no solo porque ese gobierno cívico-militar estuviera compuesto por funcionarios civiles, lo denominamos así, sino también porque la promoción, el diseño, el sustento de ese gobierno supuso la participación activa de sectores civiles antes, durante y después del golpe. Antes, generando un consenso de determinación del sistema democrático, y entre ellos la prensa hegemónica fue un actor importante para justificar, generar o intentar generar consenso sobre la necesidad de un golpe de Estado. La jerarquía eclesiástica, justificando, ocultando, y cuando no justificando y legitimando los crímenes cometidos por la dictadura en nombre de la defensa de una sociedad occidental y cristiana y unos valores propios en el marco de la Guerra Fría del mundo occidental. Y fundamentalmente no nos podemos olvidar que los beneficiarios fundamentales de todo este gobierno fueron las grandes corporaciones y los grupos económicos que, como decíamos antes, lograron alterar la distribución de los ingresos en su propio beneficio y en desmedro de los sectores populares. En la primera etapa de la transición democrática era muy fuerte la teoría de los dos demonios, que equiparaba el terror de Estado con la violencia política de las organizaciones revolucionarias y ponía a ambos como dos grandes demonios frente al cual el grueso de la población no tenía nada que ver y fue víctima pasiva, igualando de esa manera el accionar de civiles con el accionar y la violencia del Estado, algo que no es equiparable, no solo en términos teóricos, sino en términos de la justicia
penal internacional de nuestro propio sistema de justicia. Los únicos capaces de violar los derechos humanos, porque tienen que garantizarlos, son los estados. Está históricamente demostrado que el accionar, la capacidad militar de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 se encontraba en franca retirada y ya no constituía, para el momento del golpe, una amenaza al sistema institucional y jurídico del país. En realidad, ese fue el discurso legitimante de la propia dictadura, pero bajo ningún punto de vista las organizaciones revolucionarias estaban con una capacidad tal que pusieran en peligro el sistema institucional. Por otra parte, cabe destacar que las víctimas de la represión y del terror de Estado no fueron exclusivamente los miembros de las organizaciones revolucionarias, muy por el contrario, aunque se los calificó de subversivos, terroristas, guerrilleros, la gran mayoría de los grupos que fueron reprimidos, de los actores colectivos y sociales, estaban vinculados, sí, al ciclo de movilización social, eran actores movilizados, críticos, incluso que cuestionaban las formas de dominación y el orden existente a lo largo de la década del 60, y que muchos de ellos podían incluso acompañar, avalar el accionar revolucionario de las organizaciones armadas, pero no eran sectores armados y organizados para ejercer la violencia revolucionaria.